Cuestionario, ¿no? Para seguir resolviendo. Como ustedes han de haber dado cuenta, los que abren la plataforma de Educay y está habilitada las pestañas, ¿no? Para que me suban las evidencias del cuestionario, ¿sí? Si el cuestionario usted lo hace en 3 hojas, entonces tiene que enviarme 3 fotografías, ¿no? Tiene que estar todo el cuestionario, no solamente una fotografía, sino de todo lo que han hecho, ¿sí? Terminamos el cuestionario y le habilito, ¿sí? Entonces, con ustedes hemos de terminar el día viernes y el día viernes le de habilitar, ¿no? Mañana terminamos el de química y asimismo mañana le habilito el de química, ¿sí? Tener muy en cuenta esa situación. Bueno, vamos con la primera pregunta. A ver, señorita Astudillo, me ayuda con la primera pregunta. Esa no se me abre el archivo. Bueno, señorita Novoa. Selecciona de entre las opciones respuesta correcta. Corriente filosófica que defiende los seres provenientes del ancestro común. A ver, muy amable, gracias. Voy a leer yo mismo porque si no. Dice, seleccione de entre las opciones la respuesta correcta. Corriente filosófica que defendía que los seres provienen de un ancestro común, que ha ido lentamente cambiando con el transcurso del tiempo. Literales, creacionismo, transformismo, fijismo y catastrofismo. ¿Cuál sería la respuesta? Creacionismo. No. A ver. El fijismo. No. Transformismo. No la escuché muy bien. La respuesta correcta es transformismo. ¿Vean? Segunda pregunta. Corriente filosófica que defendía que las formas de vida que habitaban el planeta fueron siempre las mismas y que no tenían la capacidad de cambiar. Fijismo. Literales, transformismo, creacionismo, fijismo y uniformismo. Ya dijo la señorita la respuesta, es fijismo, ¿no? Siguiente pregunta. Promotor de la corriente filosófica conocida como fijismo. Primero, Jean Baptiste Lamarck. 2, Anaximandro. 3, Empédocles. Y 4, Platón. ¿Cuál de los 4 es? A ver. Verán, mientras más nos demoremos, no sé si terminemos con el desarrollo del cuestionario. Anaximandro. No, la respuesta correcta es Platón. ¿Ya? Dice, señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. El catastrofismo defiende que las mismas leyes físicas han afectado a la corteza terrestre durante la historia del planeta para permitir su cambio gradual. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Sí, verdadero es la respuesta correcta. Dice, la corriente del transformismo también era defendida por Empédocles y Lamarck. ¿Verdadero o falso? A ver. Verdadero. Sí, muy bien. La respuesta correcta es verdadero. Pregunta número 5. Completa los espacios vacíos con las palabras del recuadro. ¿Cuáles son las palabras? Wallace, Teodorovsky, Darwin, selección natural y equilibrio apuntado. ¿Sí? Esas son las palabras. Dice, los resultados de estudios paleontológicos de economía de poblaciones y de anatomía comparada inspiraron a puntos suspensivos y puntos suspensivos para plantear la teoría de la evolución. ¿Qué vendría ahí? ¿Qué autores vendrían ahí? Darwin y Wallace. No, el primero sí está bien.
Bueno, si aquí quitamos Wallace, hay 3 autores, ¿no es cierto? Entonces ahí es Theodosius y Darwin, ¿no? ¿Ya? Dice, la herencia de características adquiridas no es un componente de la teoría de la evolución. Nos queda Wallace, selección natural y equilibrio puntuado. ¿Cuál sería ahí? Wallace. No, Selección natural. selección natural. Es evolución por selección natural. ¿Sí? La siguiente. La teoría sintética de la evolución es atribuida al genetista. Ahí sí que nos queda Wallace. Wallace. Muy bien. Dice él. Puntos suspensivos propone épocas de éstasis y otras de rápida diferenciación. ¿Cuál sería ahí? Equilibrio puntual. Ya, muy bien. Ustedes saben que esas preguntas básicamente tienen que seguir viendo las que ya nos van quedando, ¿no? ¿Sí? Y es fácil de contestar. Pregunta número 7. Dice, principio que plantea que los cambios que experimentan los organismos responden, a necesidades de supervivencia. Literales. Primero, herencia de caracteres adquiridos. Siguiente, uso y desuso. Segundo, abiogénesis. Y el último, selección natural. ¿Cuál creen que es? Selección natural. Sí, muy bien, la respuesta es correcta. Es selección natural. Dice, principio que propone que subsiguientes generaciones irían perdiendo órganos que ya no tuvieran utilidad. Los literales. Primer literal, herencia de los caracteres adquiridos. Siguiente, selección natural. Tercero, uso y desuso. Y cuarto, abiogénesis. ¿Cuál sería ahí? Uso y desuso. Sí, muy bien. Respuesta correcta. Es uso y desuso. Pregunta número 9. Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Para la mar, los cambios evolutivos se producen al azar y se mantienen en la población cuando favorecen a la selección natural. ¿Verdadero o falso? A ver, señor Mata. ¿Verdadero? No, es falso. Selección natural. Hay solamente con la palabrita selección natural es de Darwin, ¿no? Sí, no olvidarse de eso. Por eso es falso. Dice, la mayor dificultad que enfrentó la teoría de la evolución fue no poder explicar cómo se producen las variaciones de las características de los individuos. ¿Verdadero o falso? A ver, ¿cuál sería la respuesta? Verdadero. Sí, verdadero. ¿Por qué es verdadero? Ustedes saben que la época, ¿no es cierto?, de la evolución no teníamos los avances que tenemos ahora. Por eso dice, no, fue el no poder explicar cómo se producen las variaciones de las características de los individuos. ¿Por qué? Porque en esa época no había la genética, ¿sí? Entonces, por eso es verdadero. La pregunta número 10. Eso tienen que hacer ustedes, ¿no? Tienen que relacionar las 4 primeras palabras que dice genética, bioquímica, embriología, biogeografía con los conceptos que están abajo. ¿Sí? Tienen que emparejar. ¿Ya? Pero bueno, en este es facilito. Dice Profe, genética. Sí, señor. ¿y cómo se supone que les emparejemos? O sea, a mí me sale así todo para abajo. No sé. Claro. Simplemente pueden hacer con colores. Ponen genética amarillo y el concepto que es amarillo. Si trabajan directamente en la computadora, ¿no? Sí. Eso no hay problema. Bioquímica pueden hacer con azul y el concepto con azul y así sucesivamente, ¿no? Para que me entiendan, genética dice, vamos a ver los 4 conceptos, pero básicamente aquí en este es fácil, ¿no? Porque dice, estudia cómo transmiten las características de padres a hijos. Entonces genética va con el uno mismo, ¿sí? Bioquímica,
Vean, en el tercer literal ya nos da las reacciones químicas. Obviamente se relaciona con química, ¿no? Embriología. Vean, ahí dice estudia el proceso del desarrollo embrionario. Ya nos da la pauta que es con embrionario. Y biogeografía, abajo está la palabra geografía. Entonces, así tienen que ir relacionándole, ¿no? Con los conceptos. Pregunta número 11. Dice, bueno, son verdadero o falso, ¿no? Cuando las poblaciones naturales cuentan con suficientes recursos, tienen la tendencia a reproducir y crecer. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Sí, es verdadero. ¿Sí? Es como ustedes. Tienen todos los recursos. Papá y mamá les da todos los recursos. Pueden crecer sanos, ¿no? Pero hay personas que no tienen los recursos. Se enferman. Más o menos es eso la relación. Siguiente literal. Si las características heredadas permiten que la descendencia sea más eficiente en la lucha por la supervivencia, en las sucesivas generaciones, estas características serán menos frecuentes. ¿Verdadero o falso? ¿Qué sería la respuesta? Falso. Sí, muy bien, es falso, ¿no? ¿Por qué es falso? Porque las características que a ustedes les ayudan a sobrevivir se mantienen, ¿no? Y aquí dicen, estas características serán menos frecuentes. Les pongo un ejemplo, el cuello de las jirafas, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado si en una generación se presentaba esta característica? Bien, ¿no es cierto? Porque puede alimentarse. En otra generación no. Entonces, ¿qué tendría que desaparecer, no es cierto? Pero como ya se presentó esta característica en todas las jirafas, sobrevivieron, ¿sí? Por eso es falsa la respuesta. Dice, teoría que defiende una alternancia entre periodos de éstasis, en los que las poblaciones sin alteraciones y otros de rápidos cambios que conducen a la especiación. Literal 1, selección natural. Literal 2, uso y desuso. Literal 3, equilibrio puntuado. Literal 4, herencia de caracteres adquiridos. ¿Cuál sería este? Equilibrio puntuado. Sí, muy bien, es equilibrio puntuado. Vean, esta podían responder porque ya les quedaba dos. Porque selección natural ya contestamos arriba. Uso y desuso ya contestamos arriba, ¿no? Entonces les queda lo que es equilibrio puntuado. Esa es la respuesta correcta. Dice, ciencia que estudia la historia natural del pasado con base a evidencias fósiles. Literal A, embriología. Literal B, biogeografía. Literal C, genética. Y literal D, paleontología. Paleontología. Muy bien, sí, es paleontología la respuesta correcta. ¿Ya? La pregunta 15, relaciona al científico con su teoría o principios según corresponda. Eso tienen que hacerles ustedes, ¿no? Es como la primera que les indiqué, ¿no? ¿Sí? Pregunta número 16. La teoría más aceptada para explicar el origen de la célula eucariota es A, selección natural, B, equilibrio puntuado, C, endosimbiosis y D, abiogénesis. ¿Cuál creen que es? Endosimbiosis. Ya, muy bien. Sí, es endosimbiosis. Las tres restantes nos hablan sobre el origen, ¿no es cierto? ¿Sí? De los seres vivos. No nos habla del origen de la célula. Entonces, la endosimbiosis. 17. La célula como unidad de todos los seres vivos es un postulado de la teoría. Primero, equilibrio puntuado. 2, celular. 3, selección natural. 4, panspermia. ¿Cuál es? ¿De cuál es? ¿Postulado de qué teoría es? Yo no sé por qué dudan mucho. Si estamos hablando de célula, ¿cuál sería la teoría? Celular. Equilibrio puntuado ya vimos lo que es. Selección natural y panspermia no.
porque nos habla sobre el origen de la vida, no el origen de la célula. Aunque pueden estar relacionados, pero son concepciones totalmente distintas. Pregunta 18. También tienen que realizar ustedes, ¿no? Es el apareamiento. Pregunta 19. Dice, completa los espacios vacíos con las funciones de las estructuras celulares del recuadro. Las palabras que son cloroplasto, citoplasma, nucleolo y núcleo. ¿Ya? Dice, el, puntos suspensivos, es la matriz que contiene a los organelos. Palabra clave es organelos aquí. ¿Con qué se relacionaría organelos? Citoplasma. Ya, muy bien, exactamente. Ahí es, el citoplasma es la matriz que contiene los organelos. ¿Cuáles son los organelos? Retículo endoplasmático, aparato de Golgi. Esos son los organelos, ¿no? Se encuentran en el citoplasma. Siguiente, el, puntos suspensivos, recubierto por una membrana porosa, es el organelo donde se aloja el ADN. ¿Cuál sería la respuesta? Citoplasma ya le eliminamos, ¿no? ¿Cuál sería? Cloroplasto. ¿Perdón? ¿Cuál sería? Núcleo. Ya, muy bien, núcleo, ¿no? El núcleo, recubierto por una membrana porosa, es el organelo donde se aloja el ADN. Ya nos quedan dos palabras. Dice, el punto suspensivo ayuda en la síntesis de los ribosomas. ¿Cuál sería la palabra? Nucleolo. Sí, exactamente, es el nucleolo. Sí, el nucleolo ayuda a la síntesis de los ribosomas. Y por ende nos queda la palabra cloroplasto, ¿no? El cloroplasto produce azúcares gracias a la fotosíntesis. ¿Sí? Muchas de las veces ustedes para contestar este tipo de preguntas tienen que leer todas, ¿no? ¿Sí? Porque a veces comienzan con la primera y ahí se demora. Pero si leen todas, ahí pueden ustedes responder el resto. Pregunta número 20. Dice, son las encargadas de transformar la glucosa, que provienen de los alimentos en ATP, por medio del proceso conocido como respiración celular. Entonces, ¿cuál es el organelo encargado, no, de hacer esto? Es los ribosomas, las mitocondrias, los centriolos o los lisosomas. ¿Cuál sería la respuesta? Mitocondria. Sí, muy bien, son las mitocondrias, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Son únicos de la célula animal? Se parecen a pequeñas vesículas que contienen enzimas digestivas que se encargan de catabolizar las moléculas ingeridas por la célula. Literales. 1. Ribosoma. 2. Retículo endoplásmico. 3. Lisosomas. 4. Aparato de Golgi. ¿Cuál creen que es? Retículo endoplasmático. Verán que dice son únicos en la célula animal. ¿Sí? El retículo endoplasmático lo encontramos también en la célula vegetal. No, tampoco. También lo encontramos en la célula vegetal. El aparato de Golgi. No, eso lo digo. También la encontramos en la célula vegetal. Los lisosomas. Exactamente, son los lisosomas. Los ribosomas también lo encontramos en la célula vegetal, ¿no? Produce la síntesis de las proteínas. Dice, se encargan de formar el uso acromático, que guiará a los cromosomas para su distribución uniforme en las células hijas durante la división celular. ¿Cuáles son estos? Mitocondrias, lisosomas, retículo endoplásmico, centriolos. ¿Cuál sería la respuesta? Centriolos. Exactamente, centriolos, ¿no? Porque los demás son organelos del citoplasma. El centriolo no es organelo del citoplasma. La pregunta 23 es igual que tienen que relacionar o aparear, ¿no? Pregunta número 24. Dice, completa los espacios vacíos con las palabras del recuadro.
¿Cuáles son las palabras? Variación genética, división celular, genes, epigenética y mutaciones. Primera palabra, dice. Nuestras características están determinadas por los puntos suspensivos que heredamos de nuestros ancestros, pero también por lo que se conoce como puntos suspensivos. ¿Cuál sería ahí? Genes y variación genética. Bueno, la primera sí, por los genes que heredamos de nuestros ancestros, pero también por lo que se conoce como, no es variación genética. Tú mismo me dijiste que están en Muy bien, epigenética, ¿sí? Entonces ahí las palabras son genes y epigenética, ¿no? ¿Ya? Dice, los puntos suspensivos están constantemente expuestos a agentes que causan puntos suspensivos. Aquí una palabra se repite de las que están arriba, ¿no? ¿Cuál sería? Genes y Genes. mutaciones. Ya, exactamente, muy bien. Los genes están constantemente expuestos a agentes que causan mutaciones. Sí, muy bien. Siguiente, los errores en los procesos de puntos suspensivos o el entrecruzamiento de genes que se producen en la formación de los gametos son otra causa de puntos suspensivos. Muchísimas Variación gracias por la genética y división celular. Ya, muy bien, sí. Primero es procesos de división celular y después son otra causa de variación genética, ¿no? Pregunta número 25. Dice, señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. El aislamiento geográfico es un factor que favorece la evolución y posiblemente la formación de nuevas especies. ¿Verdadero o falso? Verdadero. No, es falso. Sí favorece la evolución, pero no se forman nuevas especies, ¿no? Bueno, la lucha por la supervivencia es la competencia que determina que un individuo está mejor adaptado a su medio. ¿Verdadero o falso? Yo Malmera sí le voy a... Sí, muy bien, es verdadero. Bueno, de aquí, por favor, la pregunta 26, 27, 28 y 29. Por favor, bórrenle, porque está repetida. ¿Sí? ¿Ya? Por favor, borrarán esas preguntas. Y también le borran la pregunta 41, 42 y 43 y 44. También están repetidas, ¿no? Vuelvo y repito, 41, 42, 43 y 44 están repetidas. ¿Sí? Y también las preguntas 26, 27, 28 y 29. ¿Ya? Hasta ahí vamos a quedar en esta primera parte. El día viernes seguimos con la segunda parte de la desarrollo del cuestionario, ¿no? Como